constante movimiento y revisión. Nuestras exposiciones de momento son estas: Marea de frases violetas, pioneras del feminismo en España, mujeres de ciencia, maestras del pincel, mujeres de la República haciendo historia, y estamos revisando la de Camino hacia la igualdad, que recorre los más de 250 años de la historia del movimiento feminista. La revisión de esta última es la que ha suscitado y propiciado esta reunión, esta webinar. Esta exposición surgió en 2009 y desde entonces la historia del movimiento feminista ha avanzado mucho en publicaciones, estudios, debates, artículos, etc. Ello nos ha llevado también a nosotras a revisar y replantearnos su contenido, cambiar la estructura, mejorar contenidos, organización. Por ello nos planteamos la necesidad de que alguna experta en feminismo nos asesorara, que nos diera una charla para refrescar y asentar nuestros conocimientos, nuestra base teórica feminista, que como todo lo demás, todos los demás conocimientos y en la vida misma, hay que estar revisando y poniendo al día constantemente. Sabemos que la exclusión de las mujeres ha sido y es un hecho muy bien articulado. Su ausencia en los manuales, en los libros de texto, en las referencias culturales, sociales, políticas, mediáticas, sigue vigente aún hoy en el relato de la contemporaneidad. Necesitamos profundizar en la genealogía feminista, en el contexto social, en los movimientos culturales, en las influencias, en las redes que tejieron y a las que pertenecieron. Y me atrevería a decir en las amenazas que se cierran sobre el movimiento feminista hoy y ahora. El tema que proponemos, primeras olas del feminismo, nos hace pensar también en la ausencia de referencias académicas. Estos temas no se tratan en las aulas, no entran en el currículo. El feminismo es una tradición intelectual, un corpus teórico y también un movimiento social con una historia de más de 300 años. Es verdad que hemos avanzado mucho y que hay estudios con perspectiva feminista, másteres y estudios especializados. Estudiado, pero seguimos estando ausentes y seguimos a merced de juicios heredados. Si conocemos nuestros antecedentes, si sabemos de dónde venimos, seguir en nuestra lucha feminista nos será más fácil y lo haremos con más coherencia y determinación. Por suerte, sabemos que contamos con mujeres que saben, sabias, que han creado un corpus teórico magnífico y por ello hemos invitado a una de ellas, Rosa Cobos, teórica, investigadora y escritora feminista. Su línea de investigación principal es la teoría feminista y la sociología del género. Estudiosa y experta en el tema que nos reúne hoy, las olas de feminismo. Es profesora titular de Sociología de Género en la Universidad de La Coruña y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la misma universidad. Fue alumna de Celia Amorós, quien le dirigió la tesis sobre democracia y patriarcado en Jean-Jacques Rousseau. Fue fundadora y primera directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la Universidad de La Coruña. También dirigió el máster sobre género y políticas de igualdad. Ha formado parte del equipo asesor de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia en la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica. Fue asesora del Ministerio de Igualdad. Ha impartido cursos y conferencias sobre sociología del género y teoría feminista en España y en distintos países de Latinoamérica. En la actualidad, dirige el curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de La Coruña y un máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo en la Universidad de Vigo. Ha recibido muchos premios. Entre ellos destacamos el Premio Igualdad de Ernestina Otero del Consello Municipal da Muñer de Vigo, el Premio Comadre de Oro otorgado por la tertulia feminista Les Comadres de Gijón y el último de este año, 2020, del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el reconocimiento del pensamiento feminista. Ha escrito artículos, publicado libros y, por citar algunos, nombro los más recientes, como Pornografía, Placer del Poder,
y Breve Diccionario del Feminismo, junto con Beatriz Ranea Triviño, ambos de 2020, y a las presentaciones algunas de aquí hemos asistido. Casi no debería presentarla, porque su nombre lo conocemos todas, se presenta ella sola con solo nombrarla, ya que su trayectoria es ampliamente conocida y reconocida. Hoy podemos afirmar que Rosa es una activista referente del feminismo y es por eso que hoy está aquí con nosotras. Ahora lo que queremos es escucharla, aprender mucho y bien. Adelante, Rosa. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Dones de Chiribella en Acción que me hayan invitado a participar en este estupendo acto de genealógico, podríamos decir, porque es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de la genealogía del feminismo, tanto como movimiento social como tradición intelectual. En segundo lugar, muchas gracias a Pilar por la presentación, unas gracias muy especiales a Carmen García Albero y a todas las compañeras que forman Dones en Acción y a todas las personas que estáis ahí también. Bueno, voy a decir algo que digo siempre cada vez que voy a hablar de las olas feministas, y es que hay un difícil debate en torno a cómo conceptualizamos los 3 siglos y pico de historia del feminismo. Y digo que es un debate es un debate que no es fácil, porque ninguno de los debates que hoy están teniendo lugar en el feminismo son debates fáciles. Pero hay hay una discusión acerca de si cuando nos referimos a la historia del feminismo tenemos que utilizar esta forma de clasificación que es la de las olas, o no tenemos que utilizarla. Bueno, hay un sector del feminismo que le parece que no es una buena forma de clasificar y una buena forma de secuenciar el feminismo. A mí, sin embargo, me parece que hablar de olas para hablar del feminismo, a mí me parece que es que es estratégicamente muy adecuado. Voy a explicar por qué. En primer lugar, porque hablar de olas es hablar de una metáfora que yo creo que es una metáfora muy potente, que es una metáfora muy explícita. Fijaros que cuando vemos por ejemplo, cómo se presenta el Partido Popular, pues vemos que tiene unas gaviotas, ¿no? O en fin, unos pájaros que de lo que quiere hablar en todo caso es de la idea de libertad. Cuando vemos, por ejemplo, el Partido Socialista, cómo se presenta, pues vemos, lo primero que vemos es el color rojo y lo segundo que vemos es una rosa, y esa rosa está metida en un puño. Ahí se está hablando de una tradición que es de la tradición del movimiento obrero, el color rojo, etcétera. Bueno, yo creo que las feministas necesitamos tener algunas metáforas que hablen de nosotras, algunas metáforas que hablen de nuestro movimiento y que hablen también de nuestra tradición. Entonces yo creo que la idea de las olas es una idea que nos remite a una explosión y de eso es de lo que hablan las olas feministas. Las olas feministas hablan de explosiones, de movilizaciones de masas que tienen un surgimiento puntual y que ese surgimiento puntual tiene la forma de un estallido y que después se van desarrollando de forma que eso ya lo iremos viendo, ¿no? Porque después de cada ola no siempre se ha producido el mismo proceso en cada una de ellas. La segunda cuestión por la que me parece que es muy importante utilizar el concepto de olas como forma de contar, ¿no? Como esa forma para construir un relato, es que las olas hablan de genealogía. Si hablamos de 4 olas, estamos hablando de pasado, estamos hablando de genealogía, estamos hablando de historia. Y la realidad del asunto es que el feminismo, tanto como pensamiento y como movimiento social, tiene mucha historia
tiene mucho pasado y tiene mucha genealogía. Y otros movimientos, por el contrario, pues tienen mucha menos historia, tienen mucho menos pasado y desde luego tienen un pasado mucho menos presentable que el que tiene el feminismo. Por lo tanto, yo sí asumo estructurar y secuenciar el relato feminista en torno a las 4 olas. Dicho esto, yo quería explicar un poco así de pasada, y digo de pasada porque claro, en 40 o 45 minutos da solamente para poder un poco reconstruir, poder entender cuál ha sido el hilo, ¿no?, del surgimiento del feminismo y cómo ese hilo ha resurgido de nuevo en el siglo XIX a través de diversos movimientos, ¿no? Mirad, la primera ola feminista tiene una característica muy diferente a las 3 olas posteriores, es que las 3 olas posteriores han surgido como un movimiento de masas. La segunda, la tercera, la cuarta ola feministas, si las denominamos como tal, es porque han estado precedidas o porque se han asentado sobre muy significativas movilizaciones de mujeres. No solamente de mujeres, pero sí fundamentalmente de mujeres. El caso de la primera ola feminista es diferente. La primera ola feminista no va a ser un movimiento de masas. La primera ola feminista simplemente la vamos a denominar así porque nos va a proporcionar los elementos indispensables para que podamos entender cómo se ha constituido el feminismo como movimiento y como pensamiento, como movimiento social, pero también como tradición intelectual. Lo primero a este respecto es señalar que el feminismo cuando hagamos una reconstrucción retrospectiva, vamos a ver que a finales, en el último tercio del siglo XVII, va a haber un filósofo que se llama François Poulain de la Barre, que va a escribir un libro que se llama La igualdad entre los sexos. Por lo tanto, en François Poulain de la Barre vamos a encontrar un filósofo racionalista de filiación cartesiana, que Celia Amorós denominaba como premoderno, que ya va a utilizar algunas de los términos y algunas de las categorías que van a tener un carácter fundamental en la Ilustración en el siglo XVIII. Pero yo solamente quiero que nos quedemos con 2 grandes libros de este filósofo, que ha sido en realidad bastante silenciado en la historia de la filosofía y que, por supuesto, y no podía ser de otra manera, ha sido el feminismo quien lo ha reivindicado y quien lo ha colocado en la historia de la filosofía occidental. Uno de estos libros va a ser La igualdad entre los sexos, y en este libro Poulain de la Barre va a tratar de explicar cómo los hombres y las mujeres somos naturalmente iguales, y la desigualdad que existe en la sociedad entre hombres y mujeres es una desigualdad que está histórica, cultural, socialmente construida. Después va a escribir otro libro que se llama La educación de las damas. La educación de las damas también va a ser un libro completamente moderno, y digo moderno en el sentido de modernidad, en el sentido de ilustración, donde Poulain de la Barre va a exigir que los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, recibamos el mismo tipo de educación. Y bueno, ya sabemos que la educación en la Edad Media, y no solamente, por cierto, no solamente en la Baja Edad Media, para chicos y chicas, bueno, para niños y niñas, para hombres y para mujeres, era una educación radicalmente diferenciada. Y cuando digo radicalmente diferenciada, he visto que por ahí está Amparo Tomé, no me atrevo a decir ninguna cosa muy específica porque temo equivocarme, pero solamente deciros que Poulain de la Barre va a colocar la idea de la misma educación para hombres y mujeres, para niños y niñas, pero también la misma educación para quien pertenece a la aristocracia y también para quien pertenece
a los estratos más bajos de la sociedad. Por lo tanto, en este filósofo se encuentra en realidad uno de los núcleos fundamentales de lo que el siglo siguiente va a ser esa idea de igualdad en torno a la cual se va a articular la Ilustración. Por lo tanto, imposible entender el surgimiento del feminismo fuera de este filósofo racionalista, y no es una casualidad que sea un filósofo racionalista. Dice Celia Amorós que cuando ella trata de explicar qué es el feminismo, ella habla de la existencia de dos géneros en la literatura, ¿no? En el pensamiento. Dos géneros cuando se refiere a las mujeres. Por una parte, Celia Amorós habla del género memorial de agravios. Ha habido a lo largo de la historia mujeres, pero sobre todo en los siglos XVI y XVII, mujeres que han contado los agravios que sufren a manos de los varones. Han hablado de maltratos físicos y han hablado también de cómo las mujeres son permanentemente denostadas a través del lenguaje por los varones. Bueno, lo que dice Celia Amorós es que el memorial de agravios no puede definirse como feminismo. Es muy importante entender qué es, cómo se constituye en su origen el discurso feminista. Frente al memorial de agravios va a surgir otro discurso, que es el género que Celia Amorós denomina el género vindicación. El género vindicación, y esto me parece que es importante porque nos va a colocar en eso precisamente, el género vindicación lo que hace es reclamar la igualdad para todos los individuos, para hombres y para mujeres, sin ningún tipo de exclusión, a partir de lo que podríamos denominar una irracionalización, una deslegitimación del poder patriarcal, una deslegitimación de la división sexual de roles. Esto es importante porque el feminismo se va a articular a finales del siglo XVII, y a lo largo del siglo XVIII, y a lo largo del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, se va a articular alrededor del principio ético y político de igualdad. Y cuando digo que el feminismo, tal y como lo define Celia Amorós, lo define como una irracionalización o como una deslegitimación del dominio masculino, lo que quiero decir es que el feminismo no podemos dar cuenta del feminismo a partir de la idea, por ejemplo, de equidad. No podemos dar cuenta del feminismo a partir de su origen, digo, y de su constitución, sino es a partir de esa idea de igualdad, en el sentido de que para el feminismo no tiene que haber un solo espacio, ni privado ni público, en la vida de las mujeres en la que se pueda identificar elementos de desigualdad. Eso es lo que es el feminismo. El feminismo no es que hombres y mujeres estudiemos mucho, si ellos estudian unas cosas y nosotras estudiamos otras, si ellos desempeñan unos trabajos y las mujeres desempeñamos otros. El feminismo, la característica que tiene es que no acepta ningún espacio de desigualdad. Y todos aquellos espacios de desigualdad, tanto en lo privado como en lo público, tanto en lo privado doméstico como en lo público político, son sometidos a la deslegitimación por parte del feminismo. Bueno, cuando el feminismo se constituye a finales del siglo XVII, ya lo vemos aparecer, se va a poner, digamos, en pie varias ideas. La primera es que todos los grandes movimientos, todas las grandes teorías, posiciones teóricas y políticas feministas en el XVIII, en el XIX y en el XX, van a tratar de indagar sobre cuáles son las razones por las cuales las mujeres estamos subordinadas, cuál es la razón por la cual las mujeres estamos en una posición de dominación respecto a los varones.
esa pregunta va a planear sobre todo el feminismo, o sea, sobre todos los siglos de existencia feminista. Bueno, yo quiero deciros que el siglo XVIII, cuando trate, finales del XVII, el siglo XVIII, cuando trate de dar cuenta de cuáles son las raíces de la subordinación y de la desigualdad de las mujeres, va a acudir a la idea de los prejuicios. No existe a finales del XVII y a lo largo del XVIII las suficientes herramientas teóricas y políticas como para dar cuenta de que existe un sistema de dominio, tal y como ha categorizado el feminismo en los años 70 con Kate Millett, que denominamos patriarcado. Este concepto, por supuesto, no lo va a acuñar el feminismo en el siglo XVIII, y entonces cuando trate de explorar dónde radica, o sea, por qué las sociedades asumen que las mujeres somos inferiores a los varones. En el siglo XVIII se va a contestar que, sobre todo, las raíces de la opresión de las mujeres están en los prejuicios, en prejuicios profundamente atávicos, en prejuicios enormemente ancestrales, en prejuicios que están sostenidos por la religión, en prejuicios que están sostenidos también por la tradición. De modo que la religión y la tradición se van a convertir en las dos grandes herramientas sobre las que se va a sentar la teoría de la inferioridad de las mujeres. La otra cuestión que va a ser muy importante en el siglo XVIII es cómo podemos fundamentar la idea de que los hombres y las mujeres somos iguales. Y tenemos que entender que a lo largo de todos los siglos anteriores, la desigualdad entre mujeres y hombres, es decir, la idea de la inferioridad de las mujeres, formaba parte del clima cultural, del clima social, podríamos decir que del clima ideológico de todas las sociedades, de las sociedades del norte y de las sociedades del sur, de Occidente y de lo que no es Occidente. Bueno, en este contexto es importante entender cómo el feminismo va a agarrarse como a un clavo ardiendo a la idea de igualdad. La idea de igualdad va a surgir, se va a consolidar en el siglo XVIII, y la idea de igualdad no va a nacer para deslegitimar el dominio masculino. La idea de igualdad va a surgir para deslegitimar la desigualdad entre la aristocracia o la inferioridad o la subordinación social, económica, de todo tipo, de lo que podríamos llamar el mundo de los plebeyos. Ese mundo de los plebeyos en los que tenía una posición que cada vez era más hegemónica la burguesía. La burguesía se ve en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en una situación bastante complicada. Tienen patrimonio, los burgueses, tienen negocios, por decirlo así, tienen recursos económicos, para utilizar una palabra muy de ahora, pero sin embargo no tienen derechos, porque solamente tenían derecho a tener derechos la aristocracia. De modo que se necesita la creación de algún concepto que tenga una fuerte dimensión, no solamente teórica, sino también política y ética, que pueda deslegitimar esa desigualdad entre la aristocracia, entre quien tiene derechos por haber nacido en determinado lugar de la sociedad, y quien no tiene derechos, pero que sin embargo, desde que había comenzado el proceso de la colonización en América Latina, habían comenzado a hacerse con grandes fortunas. De modo que la idea de igualdad es una reivindicación que va a ser asumida y que va a ser sostenida por todos aquellos individuos y por todos aquellos actores, también por decirlo con otra palabra moderna, que no pertenecían a la aristocracia y que, puesto que ya tenían dinero, en unos casos otros no tenían dinero, pero querían tener los mismos derechos que tenía la aristocracia. Ese va a ser, digamos, el sentido que va a tener la creación o cómo la elaboración de este principio ético y político, que es el principio de igualdad.
la idea de desactivar los privilegios de la aristocracia. Y para eso van a explicar que todos los individuos somos naturalmente iguales, que en el origen, antes de que existiese ningún tipo de comunidad social, todos los individuos éramos iguales. Va a haber muchos argumentos a este respecto. Uno de ellos se va a utilizar desde la religión y se va a señalar también que los hombres y las mujeres tenemos que ser socialmente iguales porque todos, ellos y nosotras, somos hijos del mismo Dios. De modo que se van a utilizar argumentos distintos. Cuando la idea de igualdad comienza a sentarse en el imaginario político de las tres grandes ilustraciones europeas, que son la francesa, la británica y la alemana, es cuando algunas mujeres van a comprender que esa idea, que ese principio ético y político, también, como diría Celia Amorós, si se radicaliza, alcanzará, iluminará a las mujeres. De modo que no se puede entender, por ejemplo, el pensamiento de lo que yo creo que es el acta fundacional del feminismo, que es Mary Wollstonecraft, no se puede entender sin esa idea de igualdad. Mary Wollstonecraft va a radicalizar la igualdad y va a decir, bueno, pues si la igualdad es muy útil para desactivar lo que hoy podríamos denominar privilegios de clase, de la misma forma puede ser estratégicamente, ética y políticamente muy útil para poder desactivar privilegios patriarcales. Esta idea es la que está en el origen y en la fundación del primer feminismo. Y por supuesto que esta idea no va a nacer sola. Esta idea se va a sentar a través de mujeres que van a poner su trabajo, que van a poner su lucha política, que van a poner sus palabras y sus textos para hacer una reclamación muy poderosa desde el punto de vista ético y político de la igualdad. ¿Qué mujeres? Bueno, pues por ejemplo, la marquesa de Lambert, cuando reivindique un feminismo que podríamos denominar un feminismo moderado, por ejemplo, Condorcet, cuando escriba un proyecto de ciudadanía para las mujeres, por ejemplo, Théroigne de Méricourt, cuando Francia esté luchando para poder acabar con el absolutismo en Europa, ella explicará, exigirá que se hagan batallones de mujeres. Si las mujeres somos iguales a los varones, dirá Théroigne de Méricourt, entonces tenemos que defender a Francia igual que lo defienden los varones. O tendrá también la cara esta idea de igualdad de Olympe de Gouges, que será quien hará la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y tendrá, por supuesto, la cara de Mary Wollstonecraft cuando escriba ese extraordinario libro que es Vindicación de los Derechos de la Mujer. Es esta conceptualización la que le va a servir a Celia Amorós para hablar de que el feminismo se articula en torno o es una modalidad del género vindicación. En definitiva, el feminismo no es una queja, el feminismo no tiene que ver solamente con enumerar cuantitativamente las desigualdades entre hombres y mujeres. El feminismo es una exigencia. El feminismo es una vindicación política. Y a mí me gusta mucho el concepto de vindicación porque de alguna forma nos diferencia nuestras luchas de las luchas que ha librado, de las extraordinarias luchas, por otra parte, que ha librado el movimiento obrero, cuando el movimiento obrero hablaba de las reivindicaciones de clase. El movimiento obrero hablaba de las reivindicaciones de clase y el movimiento feminista habla de las reivindicaciones, habla de las vindicaciones feministas. Por lo tanto, imposible comprender el feminismo, el surgimiento, la constitución del feminismo como un discurso, como una práctica política fuera de ese principio ético y político que es el principio de igualdad. De modo que creo que el feminismo, en realidad, cuando se constituye, es cuando realmente la modernidad adquiere sentido, porque la modernidad va a ser un movimiento
va a ser un proyecto de construcción, de construcción social que se va a articular en torno a las ideas de libertad civil, a la idea de igualdad, pero la idea es, ¿puede existir una modernidad que esté asentada sobre la idea de libertad y de igualdad y que excluya de esa libertad y de la igualdad a la mitad de la humanidad, a las mujeres? Bueno, cuando las primeras feministas dicen que esa modernidad no puede existir, yo creo que ahí podemos entender cómo no podemos las feministas reivindicar el legado de la modernidad, más que en tanto el feminismo ha impugnado una modernidad que solamente estaba concebida para la mitad de la sociedad. Bueno, no me gustaría explicar mucho más porque a mí me gusta mucho el siglo XVIII. Como decía Pilar, yo hice, creo que lo ha dicho, ¿no? Hice mi tesis sobre el siglo XVIII, sobre la idea más radical de igualdad, que en la misma medida era la de Rousseau, en la misma medida que se radicalizaba en términos que hoy podríamos denominar de clase, era más excluyente con las mujeres, al mismo tiempo que se convertía en el gran fundador del pensamiento de la igualdad, al mismo tiempo, en la otra cara, estaba poniendo los cimientos de la misoginia moderna. De modo que me gustaría mucho, pero como tenemos que pasar a la segunda ola, pues solamente deciros que esta primera ola feminista va a acabar con la derrota de Napoleón. Y va a acabar con la derrota de Napoleón porque la derrota de Napoleón es la derrota o es el restablecimiento del poder absoluto en Europa. De modo que a partir de ese momento va a iniciarse una época de fuerte oscurantismo para las mujeres. Algo que Celia Amorós y Amelia Valcárcel han conceptualizado como la misoginia romántica. Es muy importante entender que cuando se producen movimientos sociales que son fuertemente reivindicativos, que son progresistas, que tratan de derribar barreras y privilegios, después conseguirán más éxitos o menos éxitos. Los éxitos casi nunca se pueden mirar de una forma inmediata, hay que tener un poco más de distancia, ¿no? Para poder entenderlos, pero después de que se producen revoluciones, sean revoluciones del tipo que sea una revolución cultural, sea una revolución política, las revoluciones culturales también siempre son políticas, después siempre viene un discurso fuertemente reactivo. Y la primera ola feminista estuvo seguida por un pensamiento fuertemente reactivo, por lo que hoy denominaríamos una reacción patriarcal. Esa reacción patriarcal va a tener una cara, esa cara va a ser precisamente la de la misoginia romántica. De modo que la misoginia romántica, solamente os diré una cosa o dos cosas. La misoginia romántica va a elaborar una idea de lo que tiene que ser una mujer. Por supuesto que no dirán de lo que tiene que ser una mujer los misóginos, sino que dirán lo que es una mujer. Pero nosotras las feministas sabemos que en realidad es una propuesta de cómo ha de construirse la feminidad normativa. Y explicarán que las mujeres estamos completamente determinadas por la biología, estamos completamente determinadas por la naturaleza. Las mujeres, por lo tanto, somos fundamentalmente seres reproductivos y somos fundamentalmente seres, podríamos decir, reproductivos en el doble sentido, reproductivos en tanto la reproducción biológica y reproductivos en tanto hacemos esto que hoy denominamos trabajo gratuito. Una vez que aparece, una vez que se despliega este pensamiento, y es que no fue solamente un pensamiento, sino que hubo un código, ¿no? Hubo códigos en las constituciones, en los sistemas de derecho, ¿no? Que consagraban la falta de derechos, la exclusión de derechos de las mujeres. Cuando
parecía que había sido una especie como de cosa de lo más rara, ese comienzo, ¿no? Ese primer pensamiento y esas primeras prácticas feministas, cuando parecía que había sido algo un poco casual, que no se iba a volver a repetir, pues va a estallar la segunda ola feminista. Y la segunda ola feminista va a estar protagonizada fundamentalmente por el movimiento sufragista. Pero me decía Carmen García Albero, con muchas ganas, que la segunda ola no estuvo solamente protagonizada por el movimiento sufragista. Y yo quiero decir que ciertamente hubo otros dos pensamientos y otras dos luchas políticas que contribuyeron o que tuvieron relevancia a la hora de reivindicar derechos para las mujeres. Uno fue el primer marxismo feminista, y no digo feminismo marxista porque no lo fue, porque Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alejandra Kollontai, me falta Flora Tristán. Flora Tristán quizás es un caso un poco más especial. Fueron fundamentalmente marxistas. Fueron marxistas que estaban enormemente preocupadas por la falta de derechos de las mujeres. La pregunta es, ¿estaban preocupadas por la falta de derechos de todas las mujeres? No. Estaban preocupadas por la falta de derechos de las mujeres proletarias. Esto es importante. Ya muy al final del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, particularmente en España, va a surgir otro grupo de mujeres que van a ser mujeres anarquistas. No sé si llamarlas mujeres anarcofeministas, creo que ese es el nombre más correcto, ¿no? Fueron dos movimientos diferentes. Las mujeres anarcofeministas lucharon por los derechos de las mujeres. Las mujeres marxistas, feministas, lucharon para que las mujeres pudiesen acceder al trabajo y para que pudiesen acceder a la educación. Y las mujeres anarcofeministas lucharon para que las mujeres pudiesen acceder a la educación, al trabajo, pero también a una vida sexualmente libre. En el anarcosindicalismo, en Mujeres Libres, hay una propuesta clarísima de una revolución sexual y de una revolución doméstica. Es mucho menos marcada en las primeras marxistas feministas. En todo caso, es importante entender que hubo tres grupos de mujeres. Las marxistas feministas, las anarcofeministas y el movimiento sufragista. Que hoy, retrospectivamente, cuando echamos la mirada atrás y contemplamos la segunda parte del siglo XIX y contemplamos las dos primeras, el primer tercio del siglo XX, podemos entender cómo estos tres grupos de mujeres en realidad formaron parte de un mismo movimiento, porque en los tres grupos de mujeres se había asentado vindicaciones políticas feministas. Lo que pasa es que las marxistas estaban muy sometidas a los designios del movimiento obrero. Protestaban, pero nunca salieron del marco. Y las mujeres anarcofeministas también intentaron salir de ese marco, pero desde luego a las que fueron feministas, desde luego no se les permitió salir del marco. Y concretamente en España, cuando Mujeres Libres, su acta fundacional fue en Valencia, su primer gran congreso, cuando trataron de conseguir autonomía de la CNT, etcétera, pues estalló la guerra civil y entonces pues todo se vino abajo, ¿no? Entonces yo quería explicaros cómo las mujeres sufragistas, que a mí me parece que el sufragismo es un movimiento realmente extraordinario, cómo las sufragistas tuvieron un pasado. Es decir, es que imaginaros, hubo medio siglo de silencio.
medio siglo de pensamiento de misoginia romántica, medio siglo de pensamiento fuertemente reactivo. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que después de ese medio siglo tan sombrío, de ese medio siglo tan fuertemente represivo con las mujeres, cómo es posible que pudiese surgir un movimiento que fue tan potente, que fue tan poderoso. Bueno, quiero deciros un par de cosas a este respecto. Una de ellas es que las primeras mujeres sufragistas eh, aparecieron, venían de un movimiento en Estados Unidos que se llamaba el Gran Despertar. El Gran Despertar fue un movimiento de purificación religiosa, de vuelta a los orígenes, y lo que hacían era formar pequeñas comunidades en las que se leía y se discutía la Biblia. Por supuesto que, como muy bien sabemos, eran los varones los que tenían el derecho a poder discutir sobre la Biblia, porque ellos eran, desde luego, los herederos de Abraham, no lo eran las mujeres. Pero lo cierto es que por las razones que fuesen, que sabemos algunas de ellas, es que hubo mujeres que eran protestantes, por supuesto, que participaron en este movimiento de renovación religiosa y se pusieron también a leer la Biblia, se pusieron también a discutir sobre pasajes de la Biblia. Estas mujeres fueron muy importantes para el movimiento sufragista norteamericano por una razón, porque fueron las primeras que tomaron la palabra en el espacio público. Fueron las primeras que hablaron desde el púlpito. Fueron las primeras que tomaron la palabra. No puede haber un movimiento social reivindicativo sin sin tener una posición de toma de la palabra. Ellas lo aprendieron a hacer en estas pequeñas comunidades religiosas. Y hubo otro movimiento que fue el movimiento por la lucha del voto de la población negra. Se entiende cuando digo población que es población masculina, por supuesto, y las mujeres, muchas mujeres, aquellas que formaron el primer movimiento sufragista, pensaron que tenían que contribuir a que los negros obtuviesen el derecho al voto. Estuvieron militando en el movimiento negro y ahí llevaron un segundo aprendizaje al movimiento sufragista. Ahí aprendieron lo que era la militancia política, ahí aprendieron lo que era una organización, ahí aprendieron lo que eran estrategias políticas, ahí aprendieron lo que eran tácticas. Todo ese saber se lo llevaron al sufragismo. Y se lo llevaron al sufragismo después de que ellas, con la ingenuidad que nos caracterizó en el pasado a las feministas, que cada vez, por cierto, somos menos ingenuas, cuando ellas propusieron, cuando ellos ya estaban en vías de conseguir el voto y ya lo habían conseguido en algún estado, ellas les propusieron, las mujeres blancas que habían militado en el movimiento por el derecho al sufragio para los negros, les propusieron que ahora ellos hiciesen la operación opuesta, y es que ellos contribuyesen, les ayudasen, apoyasen a las mujeres a conseguir el derecho al sufragio. Ellos dijeron que no, que el voto, que el sufragio de las mujeres podía precarizar su propia posición política, esa posición que estaba en vías de conseguir el voto. Entonces, que sintiéndolo mucho, aunque seguramente no lo sintieron nada, tomaron la decisión de no apoyar a las mujeres para conseguir el derecho al voto. Ellas comprendieron, no será la primera vez, sospecho que tampoco será la última, comprendieron muy bien que esa lucha tendrían que emprenderla solas, y mujeres de todo Estados Unidos se fueron a un pequeñito pueblo del estado de Nueva York que se llama Seneca Falls. Se reunieron en una extraordinaria operación que diría Marcela Lagarde de sororidad, y llamándose unas a otras hermanas, las que venían de unos lugares de Estados Unidos y llegaban a ese pequeño pueblecillo, se alojaban en casas de mujeres que vivían allí, se reunieron en un edificio, mayoritariamente eran mujeres blancas, pero a no olvidar, también había mujeres negras y también había algunos varones. Concretamente creo que había 19. De modo que esto es importante. Ahí hicieron una declaración que fue la declaración de Seneca Falls. Y en la declaración de Seneca Falls, que se considera de alguna forma en el año 1848, se considera de alguna forma el acta fundacional del movimiento sufragista, pusieron las bases de la lucha política
feminista en la segunda mitad del siglo XIX, y ahí se inició la segunda ola. ¿Qué era lo que pedían las mujeres sufragistas? Bueno, deciros primero, el sufragismo fue extraordinariamente potente en Estados Unidos y en Inglaterra. No lo fue en España, no lo fue en otros países europeos. Pero en otros países europeos, al igual que en América Latina, comenzó a comienzos del siglo XX, y a comienzos del siglo XX, América Latina entera, desde Tierra de Fuego hasta México, surgieron organizaciones políticas de mujeres, a veces autónomas, a veces un poco al abrigo de partidos liberales, a veces en organizaciones obreras del movimiento obrero, a veces en clubes culturales. Se fueron organizando y fueron reclamando el derecho al voto. Lo mismo que pasó en América Latina, pasó en España. En España conseguimos el voto, como ya sabemos muy bien, en el año 1931, pero no tuvimos una segunda ola, y no la tuvimos por muchas razones. No la tuvimos porque no tuvimos revolución industrial, no la tuvimos porque no tuvimos protestantismo, no la tuvimos porque no existían clases medias, no la tuvimos porque el proceso de urbanización fue un proceso bastante precario en relación a esos países. Solamente hubo movimiento sufragista allá donde hubo revolución industrial. Y por eso precisamente hubo sufragismo en el norte de Estados Unidos y no en el sur, donde no había fábricas, donde no había movimiento obrero, donde las ciudades no tenían la misma entidad que donde existían fábricas. Era lo que pedían estas mujeres, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y ya después pues en otros países europeos como Alemania, como Italia, como España, y también en América Latina. Pedían cosas que hoy entenderíamos en algunas partes del mundo que son muy básicas, pero que sin embargo no lo son para una gran parte del mundo, quizá para la mayoría. Pedían el derecho a poder, el derecho de libertad de expresión, de libertad de asociación, y luego pedían otras cosas, además de estas que eran así, ¿no? De principio, pedían el derecho a la educación, pedían el acceso a las profesiones, pedían poder trabajar, pero no poder trabajar en las fábricas, porque las mujeres trabajaron en las fábricas, las mujeres obreras trabajaron en las fábricas desde los inicios de la Revolución Industrial. Y esto es lo que explica el surgimiento del anarcofeminismo, el surgimiento del primer feminismo, del primer marxismo feminista. Por lo tanto, las mujeres no pedían ir a las fábricas, estaban en las fábricas, lo que pedían era cobrar los mismos salarios que cobraban los varones cuando estaban en las fábricas. Las mujeres de clase media, que eran muy pocas, por cierto, pero que comenzaban, ¿no?, a ser ya un grupo significativo, lo que pedían era poder entrar en lo que hoy llamaríamos el mercado laboral en las mismas condiciones y en los mismos espacios que tenían los varones. Importante señalar, por ejemplo, a las hermanas Brontë. Importante señalar a Gissing, ¿no?, con sus mujeres singulares. Esas novelas donde se veía con mucha claridad que las mujeres solamente podían acceder a las mujeres de clase media apenas podían acceder a ser institutrices y sobre todo a ser maestras, bueno, a ser algo parecido a lo que pudiese ser secretarias, ¿no? Y ser secretaria, que tampoco se llamaba así en aquel tiempo, era pertenecer a las clases medias. De modo que ellas pedían el acceso también a las profesiones, ser abogada, ser médica. Las universidades estaban cerradas. Y un solo inciso. Fijaros, el movimiento feminista nace a finales del 17, se consolida en la primera ola en el siglo XVIII, pero el feminismo no entrará en la universidad hasta los años 70. El movimiento obrero es un movimiento un siglo posterior al movimiento feminista y sin embargo van a entrar en la universidad con el significado que eso tiene en la primera década del siglo XX. Y esto es una reflexión que nos la tenemos que hacer, que la tenemos, bueno, en realidad esta reflexión ya la hemos hecho, la hemos contestado de todas las maneras posibles, pero desde luego las nuevas generaciones de alumnas, las nuevas generaciones de mujeres tienen que entender muy bien cuáles han sido las dificultades para que las mujeres encontrásemos un lugar bajo el sol.
Cuando ya lo tenían los varones, nosotras no lo teníamos. Bueno, también van a vindicar otras muchas cosas. Por ejemplo, una patria potestad compartida. Cuando las mujeres y los hombres se separaban, los hijos y las hijas eran naturalmente y jurídicamente, de todas las formas posibles, eran para los varones. De modo que las mujeres no se querían separar. Como podéis ver, muy parecido a como tantas mujeres hoy no se quieren separar porque no quieren perder a los hijos. Entonces los perdían sí o sí, ¿no? Ahora efectivamente ha pasado mucho tiempo. Pedían también, exigían también que el matrimonio dejase de ser la muerte civil de las mujeres, que el matrimonio pudiese ser entendido como una asociación entre iguales. El movimiento sufragista fue un movimiento muy largo. Comenzó en el 1848 y terminó con la Primera Guerra Mundial. Fue un movimiento muy largo, 70 años. ¿No sabéis lo que es? Bueno, sí que lo sabéis, es una manera de decir que sostener un movimiento durante 70 años es algo completamente titánico que fuimos capaces de hacerlo las mujeres. ¿Lo hizo el movimiento obrero? También lo hizo el movimiento obrero. Pero el movimiento obrero tenía fábricas. Las fábricas eran un lugar que favorecía la organización y la articulación política. Y las mujeres lo hicimos en la sociedad civil, sin ningún espacio donde que pudiese favorecer la creación de organizaciones y las articulaciones políticas. Radicalizando, se fue radicalizando y al final, ya en el siglo XX, justamente en torno a la Primera Guerra Mundial, hubo grupos de mujeres que pidieron pues, el fin de esa doble moral sexual para hombres y para mujeres. Por supuesto, en esto fueron las anarcofeministas las que más adelante, las que más lejos casi llegaron, que pedían que las mujeres pudiesen tener una vida sexual completamente libre, que no estuviese ceñida al matrimonio, que no tuviesen que dar cuentas de cuáles eran sus relaciones sexuales a ningún varón y que, por supuesto, explicaron una y otra vez que debía de ser abolido el matrimonio. Bueno, terminó con la Primera Guerra Mundial y fue épico el final del movimiento sufragista. No querían bajo ninguna circunstancia conceder el derecho al voto. También quiero deciros, y ya voy a terminar ahora mismo, que el movimiento sufragista, cuando se reúne en Seneca Falls y hace esa declaración que es el manifiesto de Seneca Falls o declaración de sentimientos, y comienzan a enumerar cuáles son las desigualdades de las mujeres, de pronto hay un grupo de mujeres que piensan que quizá no sea necesario pedir en ese mismo momento pedir el derecho al sufragio, porque había algunas reivindicaciones en las cuales les iba la vida a las mujeres. Y pensaban que quizá eso que les iba la vida a las mujeres era quizá lo que había que pedir. En el último momento, cuando la declaración de Seneca Falls ya estaba hecha, dos mujeres, o una, creo que fue Elizabeth Cady Stanton o Susan B. Anthony, decidieron meter el derecho, la vindicación política del derecho al sufragio. Será a partir de ese momento cuando todo el movimiento sufragista se va a articular en torno precisamente al derecho al sufragio. Y va a ser precisamente el derecho al sufragio como reivindicación central, digamos, la que va a articular este movimiento, la que va a desesperar un poco a las primeras marxistas feministas, que considerarán que estarán todas ellas a favor de que las mujeres puedan votar, pero que sin embargo van a centrar van a crear un imaginario político más apoyado en la humanización del trabajo, en que las mujeres todas puedan acceder al trabajo, etc. Al final, tengo que deciros que las luchas del movimiento sufragista fueron titánicas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Las luchas sufragistas en Inglaterra fueron enormemente represivas para las mujeres. Y también quiero deciros que en Estados Unidos se planteó de una manera muy clara y muy explícita, las feministas esto lo entendemos muy bien, el tema de la doble militancia. El staff del poder político en Estados Unidos pidió al movimiento sufragista que cuando iba a empezar la Primera Guerra Mundial que cesasen
con sus vindicaciones políticas, porque lo importante era las vidas de los soldados. Las mujeres sufragistas que estaban en el Partido Demócrata estuvieron de acuerdo, lo importante es la vida de los compatriotas o de los patriotas o de los soldados, eso es lo importante. Y hubo otro sector del movimiento sufragista, el más radical, el de Alice Paul, que dijeron que estaban dispuestas a que cesase la lucha sufragista y que solamente tenían que hacer un solo movimiento político, es conceder el derecho al sufragio a las mujeres, y que entonces pararían. No quisieron y ellas decidieron seguir como auténticos perros sabuesos al presidente de Estados Unidos. En cada lugar en el que iba a dar, tenía un acto político, en cada lugar en el que iba a hablar, allí iban un grupo de sufragistas y allí tiraban panfletos y no le permitían casi salir del coche al presidente de Estados Unidos. De modo que la lucha se fue radicalizando hasta que finalmente tuvieron esa promesa de concesión del voto. Y la última cosa ya, deciros que nos tratan de vender la idea de que el movimiento sufragista fue un movimiento muy homogéneo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista político, y sin embargo no fue así. El sufragismo poco a poco se fue dividiendo en dos tendencias. Por una parte, hubo un sufragismo liberal que aceptaba la consecución del voto Estado por Estado, y después hubo otro sufragismo que fue mucho más radical y que estableció alianzas con mujeres obreras. Bueno, yo creo que igual lo podemos dejar aquí, que creo que me he pasado como 5 o 10 minutos, y hacemos, si os parece bien, un debate. Micrófono, Carmen. Carmen, el micrófono. No se te oye porque tienes el micrófono apagado. Perdón. Bueno, enhorabuena, Rosa, espléndida la charla. Y que las compañeras que quieran intervenir y preguntar alguna cosa, que levanten la mano en la parte de donde pone reacciones, pone levantar la mano y hagan la pregunta. Y si no, miramos en el chat si quieren escribir la pregunta en el chat. Por ahora lo que veo son felicitaciones en el chat. Tú misma puedes leer, Rosa, que son todo felicitaciones. Sí. ¿Ha levantado la mano Tere? Sí, hola. Bueno, un saludo a todas las que estáis con nosotras. Y bueno, Rosa, enhorabuena, ha sido muy clarificador. Y sobre todo recuperar esa genealogía de las mujeres es algo vital, vital por los momentos en que estamos viviendo, y sobre todo porque nos tenemos que armar de herramientas para, en la medida de lo posible, no caer en lo que se ha caído a lo largo de la historia y que ha hecho que de alguna manera el movimiento feminista tenga debilidades. Estamos en un momento que las debilidades no se pueden permitir directamente. Y dicho esta reflexión, yo tengo una duda que creo que la comparto con gran parte de las compañeras de Aula Violeta, y es el tema de la educación, el derecho a la educación de las niñas y de las mujeres. ¿Cuál crees tú que es el momento crucial donde situaríamos esta vindicación feminista como tal, como una vindicación feminista? ¿En qué momento de la historia piensas que es la más vehemente, la más decisoria? Gracias.
Bueno, Recogemos, sí, más. Recogemos 3 preguntas, por ejemplo. sí, Matria, ¿querías preguntar algo? Quería comentar que yo tenía algo de idea de que el movimiento sufragista en Estados Unidos, al principio, era un movimiento de blancas, donde las negras tuvieron poco que hacer porque se quedaban de criadas con las niñas, con los niños, las blancas que iban de manifestación. Quiere decir que eso parece que hasta ahora le ha costado mucho a las mujeres negras incorporarse. Y quería saber si eso había sido así. Evidentemente era un movimiento burgués, o sea, pero quería saber algo de eso. Sí. Y Carmen, como tengo 2 preguntas más una que acabo de ver en el chat, ¿te parece que conteste estas 3? Porque vale, si no se me va el santo al cielo luego y en fin. Bueno, vamos a ver. La primera me gusta mucho, Tere. Voy a aprovechar la pregunta que has hecho para hacer, para decir algo que parece que ahora hay sectores que quizás se autodenominan como feministas y que incluso han escrito algún artículo en contra de la genealogía. Y a mí me parece que es muy importante que pongamos encima de la mesa nuestro pasado, nuestra historia, porque es un pasado y es una historia de luchas y de conceptualizaciones. Porque llegar aquí nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. De modo que no podemos olvidar que todos los movimientos son movimientos que tratan de conquistar, que son movimientos, a ver cómo decirlo, pueden ser movimientos comunistas, pueden ser movimientos socialistas, pueden ser movimientos nacionalistas. Todos los grandes movimientos que tienen como aspiración cambiar la sociedad en la dirección que quieran hacerlo, todos ellos, si no tienen una genealogía, que casi siempre tienen alguna se la inventan. Esto es importante. O sea, Marx no nació de la nada, tan igualitario y, en fin, tan, ¿no? Hacía lo mismo. Es decir, todos los grandes, y el nacionalismo, ¿para qué hablar? Cuando los nacionalistas se ponen a hablar de sus raíces y de su pasado, pues van al neolítico. O sea que es importante comprender que la genealogía es un elemento fundamental de legitimación. Tener pasado te pone en la dirección de construir un presente y de modular un futuro. De modo que el tema de la memoria histórica del feminismo es algo que no debemos de soltar ni un solo minuto. Y no debemos de soltarlo porque somos en tanto fuimos. El tema de la educación, bueno, la educación, solamente para decir algo que es me parece que es muy relevante. La modernidad se va a consolidar, digamos, va a adquirir el rostro que tiene, el rostro que tuvo, ¿no? Porque ahora ya el rostro es muy complejo, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII van a surgir todas las grandes realidades que articulan la vida de Occidente y de otras partes de Occidente, de otras partes que no son Occidente. La idea de democracia, la idea de ciudadanía, la idea de individualismo. No digo el individualismo consumista, sino ese individualismo de verdad, ¿no? Que consiste en que nosotros solamente nos escuchamos a nosotros y a nosotras mismas en relación, por supuesto, a la religión y a la tradición, por ejemplo. Bueno, pues es importante entender que en el siglo XVIII, cuando piensen este grupo, ¿no?, de ilustrados y de ilustradas, ¿de qué manera podemos cambiar la sociedad? Van a poner en pie 2 ideas, que al mismo tiempo son 2 herramientas de cambio social. Por una parte, el poder político. Es esa democracia, es la asamblea, es la política, el poder político, que como sabemos, a partir del siglo XVIII se va a señalar que el único poder político que es legítimo es aquel que nace de la elección. Y después está la educación. Es decir, son las 2
grandes herramientas de cambio social. Por una parte, introducimos cambios sociales a través de la legislación, de las políticas, y por otra parte cambiamos las subjetividades individuales. De tal manera que el libro de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer, es un tratado de educación. De modo que es importantísimo entender que para lo que llamaríamos así, ¿no?, la izquierda del feminismo, para todos los grupos oprimidos, sabiendo que las feministas no somos un grupo, ¿no?, o sea que las mujeres... Perdón, las feministas somos un grupo, las mujeres no. La educación está en el origen de la emancipación. Ahora, ¿cuándo me parece a mí que la educación, y esto como yo vi antes ahí a Amparo Tomé, ella lo podrá decir mucho mejor, yo creo que ese momento en el que la educación se va a convertir en una estrategia de cambio fundamental va a ser en la década de los años 70. Va a ser cuando aparezca todo ese movimiento coeducativo, todo ese movimiento de renovación pedagógica y donde se entienda, y es que fijaros en que en los años 70, mayo del 68, que va a tener un nervio fuertemente contracultural, va a exigir o va más bien a señalar que no hay ningún cambio que pueda ser duradero y profundo que no pase por el cambio de las subjetividades individuales, que no pase por el cambio de las mentalidades. Y ahí es donde va a adquirir otra vez la educación un lugar emancipatorio fundamental. Eso por una parte. Por otra parte, una compañera hablaba de la metáfora de las olas, digamos, de cómo construimos este relato, ¿no? De qué otra manera estructuran. El asunto es el siguiente. Quienes reclamamos esta forma de secuenciar el feminismo, porque las olas no es un relato poético, las olas es un relato político. Cuando hablamos de olas, hablamos de movilizaciones sociales, hablamos de historia, hablamos de pasado, por lo tanto, tiene una dimensión, digamos, fuertemente política. Quienes suscribimos esta clasificación, estamos, digamos, en la idea, fundamentalmente en la idea de igualdad. Y lo voy a decir de la siguiente manera. Quienes están en contra de secuenciar el feminismo por olas, lo que ponen en pie es la idea de la pluralidad del movimiento feminista y de la pluralidad de las mujeres, de la existencia de mujeres, de grupos de mujeres que somos muy distintas, mujeres blancas, mujeres negras, mujeres del norte, mujeres del sur, mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas, mujeres pobres, mujeres ricas. Es decir, ante un panorama de mujeres que están marcadas por diferencias que son profundas, hablar de olas es introducir un criterio de homogeneidad que ellas rechazan. No sé si lo he contestado. Y después a la compañera de blancas y negras, vamos a ver. En Seneca Falls, si ponéis en Google, yo creo que al ponéis Seneca Falls, veréis, no sé si saldrá a la primera o a la segunda, pero yo esa foto, en fin, la vi y también lo leí. Hay una mujer con un vestido blanco que está sentada en la puerta del edificio en el que tuvo lugar la convención de Seneca Falls. Ahora vamos a ver, las mujeres negras fueron muy pocas las que entraron en el movimiento sufragista. Y hubo un momento en el que mujeres sufragistas blancas no quisieron que las mujeres negras estuviesen en la vanguardia del movimiento, es decir, que tuviesen visibilidad. ¿Por qué? Por algo que se equivocaron, indudablemente, porque pensaban que el movimiento sufragista era un movimiento que estaba sometido a una fuerte deslegitimación. Si la población negra, que estaba también profundamente inferiorizada y deslegitimada, tomaba las riendas del movimiento sufragista, se corría el peligro de que el sufragismo no alcanzase tan pronto sus objetivos.
Y yo creo que eso fue un error. Fue un error que algunas mujeres sufragistas blancas hiciesen esa petición a mujeres negras, y fue un gran acierto que las mujeres negras se pasasen eso por el arco de donde fuese, por debajo de la nariz, y decidiesen que ellas iban a salir en esas grandes manifestaciones que se hicieron en el 1913, 1912, 1915, y ellas desfilaron en lugares que fueron fundamentales. Ahora bien, yo creo que esto es importante también señalar otra cosa, y es que en el feminismo hasta ahora, hasta ahora, en el feminismo, en las filas del feminismo han militado quienes tenían resueltas algunas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la comida. Por ejemplo, la cuestión de esos primeros derechos. Es decir, las mujeres que han entrado al feminismo son mujeres que tenían cierta conciencia, que tenían un nivel, en muchos casos precario, un nivel, aunque sea precario, de cultura, que tenían cierto planteamiento político de la vida, de la existencia social. Las mujeres negras, como las mujeres de los pueblos originarios de América Latina o de África o de Asia, muchas de ellas no podían sumarse a un movimiento en el que ellas no podían reconocerse, y no podían reconocerse porque tenían problemas que eran previos a la de conseguir derechos, que era sencillamente conseguir pues aquello que te hace sencillamente vivir. Yo en lo que me siento muy crítica de la idea de hacernos a las mujeres blancas responsables de todos esos procesos y de todas esas lógicas que tienen que ver con cómo está construido las lógicas del norte y del sur, las lógicas coloniales, etcétera, ¿no? Yo creo que las mujeres blancas no somos responsables. Si acaso serán responsables aquellos varones blancos que no quieren, por ejemplo, contribuir a hacer las tareas domésticas, que no quieren ocuparse de cuidar a sus hijos y a sus hijas, y que prefieren descargarlo, ¿no?, en una persona que es migrante. Yo creo que con esto tenemos que tener mucho cuidado en el relato que hacemos, porque si no introducimos conflictos que tienen quizá unas causas que son diferentes. Sí, Rosa. Celia, por favor. Hola, Rosa. Muchas gracias por la conferencia, siempre es un placer, y por supuesto que has ampliado muchísimo los conocimientos que tenemos sobre la historia del feminismo. Yo te quería preguntar que nos digas específicamente de la teoría marxista, del sistema de análisis marxista, ¿qué coge el feminismo? ¿En qué se apoya para poder analizar y poner más a flote todas las desigualdades y la agenda feminista? Porque muchas veces se tiene miedo de reconocer que el marxismo aporta un sistema de análisis que es válido para poder identificar muchas desigualdades, y yo creo que hay que perderle miedo a ese tema. Gracias. Sí, bueno, vamos a ver, en lo que podríamos denominar, yo creo que en relación al marxismo hay dos etapas. Hay una primera etapa en la que yo creo que podríamos hablar de marxismo feminista, una segunda etapa en la que podríamos hablar de feminismo marxista. La primera etapa era la que yo hablaba al principio, es Flora Tristán, Clara Zetkin, Alejandra Kollontai y mi adorada siempre y admiradísima Rosa Luxemburgo, en las que ellas, todas ellas, con diferentes énfasis, todas ellas van a tener claro o clara la idea de que las mujeres vivimos una situación de subordinación añadida a la que tienen los varones. Eso está claro en todas. Luego ya llegamos a autoras como Alejandra Kollontai o Clara Zetkin, donde el corpus feminista es mucho más potente. Entre otras razones porque también viven más, ¿no?, viven más el siglo XX.
hasta los años 90, los años 90 quizá, ¿no? Donde aparece la teoría del sistema dual. En la teoría del sistema dual va a ser una aportación que va a hacer el feminismo marxista, y el feminismo marxista lo que va a explicar es que el marxismo tiene un problema, dirán ellas, y el problema es que el marxismo es ciego a las categorías feministas, aunque ellas no hablarán de categorías feministas, hablarán de categorías de género, pero nosotros hoy lo vamos a resignificar, habida cuenta de todas las cosas que han pasado en estos últimos años, y lo vamos a llamar las categorías teóricas feministas, ¿no? Y al mismo tiempo dirá que el feminismo tiene un profundo agujero, y que ese agujero es que es ciego a ciertas categorías económicas que ha puesto en pie el marxismo. Lo que va a aportar el feminismo marxista a la historia del feminismo es la idea de que el capitalismo tiene una propuesta de explotación de las mujeres, de explotación económica, y que no puede haber emancipación de las mujeres si no agarramos bien esa explotación económica. Por eso, precisamente, el feminismo, no hoy en el siglo XXI, sino como dice Lidia Chirilo siempre, el feminismo es interclasista. Claro que lo es, ya lo sabemos, quienes hemos sufrido algún tipo de violencia, y que pertenecer a las clases altas o a las clases medias, esto no te lo ahorra, eso ya lo sabemos. Pero, y esto lo explicaba muy bien Lidia Chirilo, pero aunque el feminismo y las mujeres como genérico somos interclasistas, sin embargo, el feminismo, históricamente, el más emancipatorio, el más transformador, ha sido de izquierdas. Y ahora digo ya lo que dice Lidia Chirilo, que me gusta mucho, que Lidia Chirilo es una marxista trotskista italiana, y dice que el feminismo siempre ha nacido en el mismo suelo, que es el suelo emancipatorio de las ideas que también van a dar lugar a la izquierda. Que después ha habido algún feminismo que se ha puesto a andar y se ha caído en otro sitio que no era el nuestro, como por ejemplo el liberalismo. Pero hoy, en el siglo XXI, un feminismo que no sea fuertemente anticapitalista, que no sea de izquierdas, no tiene la capacidad de dar cuenta de lo que vivimos las mujeres. Es imposible. Y es imposible porque el capitalismo neoliberal sí que tiene una propuesta de cómo se tiene que resignificar la normatividad femenina, y tiene una propuesta de cuáles tienen que ser los lugares que tenemos que ocupar las mujeres. Y no hablo solo de prostitución, centros de alquiler, hablo también de maquilas, hablo de modalidades de trabajo, hablo de espacios del mercado laboral, y hablo también de una segregación radical del mercado laboral entre hombres y mujeres. Sí, gracias, Rosa. Claudia, por favor. Sí, gracias. Lo mío es muy básico y del sentido común, de la observación, de la experiencia. Yo siempre busqué en el feminismo la posibilidad de salida, y la verdad que me la dio a nivel personal y me la dio en mi compromiso social, ¿no?, con estas temáticas. Sí, el haber pasado por diferentes grupos, lo que yo sí observé y experimenté, es que a veces el ejercicio del poder, que no alcanza la teoría o comprender los procesos históricos, porque quedan en un punto racional, ¿no? Y el ejercicio del poder se lo hace de una manera patriarcal, y caemos en el maltrato. Y no sabemos resolver, es una opinión, por favor, no sabemos resolver esas contradicciones que aparecen en nuestro trato. Y muchas mujeres que se acercan terminan alejándose. Nosotras hace muchos años, más de 30 años, tenemos un evento que se hace una vez por año, que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que por supuesto va cambiando su forma y asiste muchísimas mujeres. Para la organización de esos encuentros o los debates en los espacios,
a veces hay inclusive en algunos talleres, por ejemplo, cuando se trató hace unos años atrás el tema del aborto, que había muchos sectores de la derecha, bueno, etcétera, etcétera. A veces se ha llegado a las manos, yo me tuve que escapar una vuelta coordinando de esos talleres, y las que venían, digamos, con ese nivel de violencia, eran compañeras feministas. Entonces, eso sí me preocupa que todo esto que estamos aprendiendo, todo lo que quedó como legado de los procesos históricos, no sepamos resolverlo en los tratos más básicos, cotidianos. Eso sí, no solo que me preocupa, me lastima. A veces son mujeres extraordinarias, brillantes, y después en los espacios más íntimos, porque en algunos momentos tenés que hacer intercambios o trabajás para esas personas, son absolutamente patriarcales en los tratos, son jerárquicas. Nada, lo dejo planteado porque me parece que no nos podemos dar espacio de fraccionarnos ahora, porque estamos viviendo situaciones a nivel mundial de muchísima violencia, como que se ha avanzado en muchas cuestiones que hacen en la técnica, pero en los tratos, en relación al respeto, la verdad que a las consideraciones, a tener en cuenta a los otros, a las otras, y ahora también a los otros, digo, estamos muy lejos de haber avanzado algo. Obviamente estoy haciendo una generalización y las generalizaciones se cometen injusticias, ¿no? Nada, solo dejarlo planteado, porque eso realmente me preocupa mucho. Gracias, Claudia. Bueno, solamente una primera cosa. A mí me aplico la hermenéutica de la sospecha cuando se enfatizan muchísimo los conflictos entre mujeres y cómo es extraño que no podamos resolverlos. Porque todos los actores sociales, y el feminismo es un actor social, y un movimiento social y una tradición intelectual, y tenemos hasta incluso políticas que son medio feministas, que hacen políticas públicas de igualdad, en fin, el feminismo. A mí una cosa que me sorprende mucho es que se utilice los conflictos entre mujeres para deslegitimar el feminismo. Y no se utilizan los conflictos en los partidos políticos para deslegitimar las ideologías que los sostienen. Por ejemplo, ver lo que está pasando ahora en Andalucía con Susana Díaz, que ha perdido, pero que no se quiere ir bajo ningunísima circunstancia, por las razones que sean, que tendrá razones muy poderosas o no las tendrá. Eso no deslegitima el socialismo. El socialismo se basa en la idea de una distribución de recursos igualitaria, lo más igualitaria posible, entre todos los individuos. Lo mismo ocurre en las luchas políticas que ha habido en Podemos, que a este le echo, que al otro me voy, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso no deslegitima la ideología. Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre para que cuando hay conflictos dentro del movimiento feminista ponga en cuestión el propio movimiento, ponga en cuestión el propio feminismo? Yo creo que tenemos que relativizarlo. En el feminismo lo podemos llamar de maneras diferentes, hay sensibilidades, hay posiciones políticas, hay posiciones teóricas que son diferentes, y desde luego hay una lucha indudable en estos momentos, como en casi todos, dentro del feminismo, para cuál es el discurso que va a conquistar, que va a detentar la hegemonía teórica y política dentro del movimiento. Tiene muchísimo sentido. Claro, pues igual a veces hay niveles de violencia, pero yo recuerdo hace muy poco tiempo cómo vi en un parlamento, no sé si era de Israel, cómo se pegaban los diputados, y digo los diputados porque las diputadas no se pegaban. Había pocas, pero ellas no se pegaban. Yo creo que esto son lógicas. ¿Cómo no van a ser lógicas patriarcales? Es que las mujeres somos socializadas desde el mismo instante en el que nacemos
en un imaginario que es un imaginario patriarcal y que es un imaginario jerárquico. Y las jerarquías existen. El problema, a mí no me preocupan las jerarquías, a mí lo que me preocupan son las jerarquías que no son legítimas, pero hay jerarquías que sí son legítimas. Y por supuesto que yo creo que, en fin. Entonces, yo no creo que lo mejor que podemos hacer, creo, aunque tengo que decirte, Claudia, que yo esto lo he pensado muchas veces, pero que tampoco tengo una opinión, ¿no?, muy acabada, ¿no? Yo creo que no tenemos que poner el foco en los conflictos. Yo creo que tenemos que poner el foco en los mecanismos de poder patriarcal que nos destruyen, que nos oprimen, que nos explotan, que nos desactivan. Y que haya conflictos pues tiene mucha lógica. Y es que hay veces que detrás de esos conflictos se juegan cosas, hay veces que son muy relevantes, otras lo son menos, pero se juegan egos, se juegan poder, se juega la hegemonía del discurso, se juegan pactos con los partidos o con dobles militancias en otros movimientos, en otros partidos. Se juegan muchas cosas. Luego, por otra parte, a mí siempre me parece que las mujeres estamos sometidas a una socialización muy diferente a la que están sometidos los varones. Los varones están socializados, como decía esta antropóloga Teresa del Valle, los hombres están socializados para el poder, las mujeres estamos socializadas para el no poder. Las mujeres no hemos tenido históricamente poder, de modo que tenemos unas extraordinarias dificultades para pactar. No hemos sido socializadas en la idea del pacto. Los varones sí, tienen un enorme... en fin, las mujeres claro que hemos pactado, pero nuestra historia es muy reciente, la suya es una historia de muchísimos siglos. Entonces yo creo que también la socialización es otro elemento, ¿no?, que puede tener cierto, ¿no?, cierto carácter explicativo. Pero yo lo que rehuyo siempre es poner el foco en los conflictos. Hay gente que viene y que de pronto ve los conflictos y que no le gusta, pues yo me imagino que en el Partido Socialista, en Izquierda Unida, en Podemos, pues pasará lo mismo, porque yo fui militante de un partido allá por el Paleolítico, y las mismas luchas que hoy veo en el feminismo, entonces las veía en el partido en el que yo militaba. Y la gente se criticaba cuando se cerraba la puerta o cuando se iba el que había de ser criticado. Y se daban a veces explicaciones personales a lo que eran problemas políticos y a la vez al revés, explicaciones políticas a lo que eran cuestiones. Entonces, eso forma parte de la lógica de todos los grupos, ¿no?, donde se ventila algo de poder y donde, claro, y en el nuestro, que hay tan poco poder, pues en fin, como nuestra tarta es tan pequeña, es lógico que, ¿no?, que las luchas sean titánicas. Yo lo veo así. No parece que haya ninguna pregunta más. Ha sido todas las preguntas muy interesantes, pero no me hubiera gustado acabar precisamente con el tema del conflicto, como ha comentado Rosa. Creo que debemos de pensar lo importante que es que las luchas de las sufragistas que duraron más de 70 años han aguantado. Nosotras hemos aguantado cuando luchábamos por derecho al aborto o derecho a tener al divorcio. Es decir, que hay unas luchas que duran muchísimos años y es muy, muy complicado además mantener aquello que hemos conquistado. Y creo que es mucho más importante pensar en la trascendencia que puede tener nuestro trabajo en lugar de pensar en algunos conflictos, que los conflictos pasan, son momentáneos, no duran eternidad. Lo que dura eternidad es la discriminación y la subordinación de las mujeres. Y creo que tenemos que tener en cuenta y olvidar
esos conflictos momentáneos y perdonar también a aquellas personas que se creen o se toman el poder o jerárquico, pues hay que perdonar porque son el resultado, como ha dicho Rosa, de nuestra cultura patriarcal y todas, creo yo, en cualquier momento utilizamos estas formas de actuación, aunque a veces es sin querer. Pero creo que debemos de tener en cuenta lo difícil y la duradera lucha que tenemos que tener por delante. Yo quiero pasar la palabra a Rosa para que ella, si quiere, tomar la última palabra y decir alguna cosa y cerramos la sesión. Bueno, lo primero, estoy muy de acuerdo contigo, aunque yo, Claudia, comprendo muchísimo tu preocupación, porque yo también la tengo. A mí también me preocupa que los conflictos nos desactiven políticamente. Me preocupa muchísimo. Yo creo que el feminismo tiene un problema. Bueno, tenemos muchos problemas y hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es que quizá no hemos podido hacer que cale dentro de nuestro movimiento una cultura de pactos. Una cultura de pactos feministas, una cultura de pactos políticos entre mujeres. Yo creo que ha habido algunos momentos, ¿no?, históricos que yo los he vivido, por cierto, y los he sentido, ¿no? Pues en el año 2018, cuando todas salimos a la calle, yo creo que será un momento de, ¿no?, de fuerte solidaridad entre las mujeres, el sentimiento de que el feminismo podía cambiar el mundo, de que nuestras hijas y nietas y las generaciones de mujeres posteriores podían quizá encontrar otro mundo. A mí me parece que, bueno, ha habido esos momentos, pero también es verdad que yo creo que el movimiento feminista tiene que trabajar mucho. Y decía Amparo, que lo acabo de ver, la tiranía de la falta de estructuras. Esa es una de las características que tiene el movimiento feminista. El feminismo es un movimiento social, no es un partido político. No tenemos un comité central, ni tenemos una ejecutiva federal, ni nos guiamos por consignas. El movimiento feminista tiene una estructura completamente, como una no estructura en muchos casos, al mismo tiempo que hay una red enorme de asociaciones de mujeres que son las que proporcionan ese asiento. Yo creo que el feminismo tenemos la obligación de trabajar las convergencias, las afinidades, los pactos, y sobre todo poner el foco en lo que nos une y no poner el foco en lo que nos desune. Y dicho esto, que a mí me preocupa muchísimo y que creo que debemos en fin, ¿no?, de poner el foco ahí, en lo que nos une, pues quiero daros las gracias a quienes habéis estado aquí, a Carmen, a las dones de Chiribella por haberme invitado, a todas las amigas que voy viendo al otro lado de la pantalla, y muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas y nos despedimos hasta la próxima. Gracias.